Construí 47 túneles en 12 años. 47. Los tengo contados no porque lleve un registro escrito, sino porque cada uno tiene una ingeniería específica, un problema específico que resolvió, y una historia específica de lo que pasó por ese túnel después de que yo lo entregué y me fui. Algunos de esos túneles siguen activos. Algunos fueron descubiertos y sellados. Algunos colapsaron por errores de construcción que no fueron míos, pero que quedaron bajo mi nombre, porque en ese mundo la responsabilidad no tiene el sistema de atribución precisa que tiene en el mundo de afuera. Uno solo, uno de los 47, fue el que me condenó. No el que construí peor, el que construí mejor, lo que nadie sabe todavía. Lo que nunca declaré en ningún proceso porque declararlo habría sido firmar mi sentencia de muerte antes de que la sentencia legal llegara. Es que de esos 47 túneles, 23 los construí para una organización y los otros 24 para la organización rival. Simultáneamente. Durante 7 años jugué en los dos bandos con la misma precisión con que un ingeniero calibra una estructura. Calculando las cargas, distribuyendo los pesos, asegurándome de que ningún lado supiera lo que el otro lado sabía. El ingeniero que construía para todos, porque el ingeniero era una función técnica, y las funciones técnicas en ese mundo no tienen lealtad, tienen precio. Eso creía yo. Eso creía hasta que el 7º año me demostró con la contundencia que solo la evidencia directa e irrefutable puede producir que en ese mundo todo tiene lealtad, incluyendo las funciones técnicas, y que el precio de creer que la competencia te protege de la lealtad que el sistema eventualmente exige es el precio más caro que ese mundo cobra. Me llamo Rodrigo Rodríguez Palma, aunque ese nombre aparece en documentos que preferiría que no existieran. Y aunque la persona que responde a ese nombre en los registros que importan lleva años siendo una variable en procesos legales en 2 países que avanzan con la lentitud específica de los procesos que involucran suficiente complejidad técnica, como para que los abogados de ambos lados tengan razones para que avancen despacio. Nací en Mexicali en 1981. Hijo único de un ingeniero civil que trabajaba para el gobierno del estado de Baja California en proyectos de infraestructura hidráulica, y de una mujer que era contadora y que administraba las finanzas de la familia con una precisión que yo heredé sin saber que la heredaba, hasta que la vi operando en mí en contextos que ella nunca habría imaginado. No fui pobre. Eso es lo primero que distingue mi historia de la mayoría de las que se cuentan en este formato, y que es importante nombrarlo desde el principio, porque la ausencia de pobreza no es la ausencia de entrada. Es la entrada por una puerta diferente que llega al mismo lugar por un camino distinto. Mi puerta fue la competencia. La pobreza es la puerta de la necesidad. La competencia es la puerta del orgullo, y el orgullo es más difícil de cerrar que la necesidad porque la necesidad tiene un umbral donde se satisface y el orgullo no tiene umbral. El orgullo de ser el mejor en algo no se satisface con ninguna cantidad de reconocimiento porque siempre hay un nivel siguiente donde el reconocimiento todavía no ha llegado. Estudié ingeniería civil en la Universidad Autónoma de Baja California, con las calificaciones que el hijo de un ingeniero civil que creció mirando a su padre resolver problemas de infraestructura desde los 5 años, produce cuando esa exposición temprana se combina con la capacidad específica de ver en 3 dimensiones con la naturalidad que algunos tienen y que no se enseña, sino que se tiene o no se tiene. Me gradué en 2004 con mención honorífica. Conseguí trabajo en una empresa constructora de Mexicali, que hacía proyectos de infraestructura subterránea, drenaje, cimentaciones profundas. El tipo de trabajo que no tiene glamour visible, porque ocurre debajo de la superficie, donde nadie lo ve, pero que requiere el nivel más alto de precisión técnica.
porque los errores debajo de la superficie no se ven hasta que colapsan. Y cuando colapsan, el colapso no tiene aviso. Trabajé ahí 3 años. Fui el mejor ingeniero que esa empresa tenía en proyectos subterráneos, con la misma claridad con que había sido el mejor estudiante de mi generación. Y fui pagado como el cuarto o quinto mejor, porque en esa empresa el pago no correspondía a la competencia, sino a la antigüedad, y a las relaciones con los directivos que producían la antigüedad artificial, que el sistema de esa empresa recompensaba. Esa brecha entre lo que producía y lo que recibía por producirlo era la grieta específica por donde entró lo que entró. El primer contacto llegó a través de un colega de la empresa que llamaré el topógrafo, porque eso era y porque su nombre real tiene implicaciones que no quiero activar aquí. El topógrafo llevaba 2 años haciendo trabajo paralelo para una organización que necesitaba servicios de topografía para proyectos que no eran los proyectos oficiales de la empresa, y que pagaba por esos servicios con una generosidad que hacía que el salario oficial pareciera lo que era. La compensación de un sistema que no valoraba la competencia, sino la antigüedad. El topógrafo me habló directamente una tarde después del trabajo con la sencillez de quien no dramatiza lo que ofrece, porque sabe que lo que ofrece no necesita dramatismo para ser atractivo. Me dijo que conocía personas que necesitaban ingeniería subterránea de calidad para proyectos privados que pagaban 3 veces lo que la empresa pagaba por trabajo equivalente. Que si me interesaba, podía hacer una introducción. Que la discreción era el único requisito adicional a la competencia técnica que esos proyectos tenían. No pregunté qué tipo de proyectos. Pregunté cuándo podía conocer a esas personas. Esa pregunta fue la puerta, no la necesidad. El orgullo de ser compensado en proporción a lo que valía. Y esa diferencia entre la puerta de la necesidad y la puerta del orgullo me persiguió durante 12 años, en la forma específica de un sistema que sabía exactamente cómo mantener activo el orgullo del hombre que había entrado por esa puerta. Encargándole siempre el problema más difícil, llamándolo siempre el mejor, pagándole siempre lo suficiente para que el orgullo de ser el mejor correspondido monetariamente silenciara cualquier otra cosa que pudiera decir algo diferente, en los momentos donde el silencio era el instrumento más valioso disponible. La primera reunión fue en un rancho a las afueras de Mexicali, en una sala que tenía los mapas topográficos de la zona fronteriza de Baja California, desplegados sobre una mesa larga, con la naturalidad de quien los usa con suficiente regularidad para que su presencia en ese espacio sea completamente ordinaria. El hombre que me recibió lo llamaré el arquitecto. No porque tuviera esa formación, sino porque pensaba en términos de espacios, y de lo que los espacios podían contener, y de cómo modificar los espacios para que contuvieran lo que necesitaba que contuvieran. Tenía unos 45 años. Era tranquilo con la tranquilidad de quien ha resuelto suficientes problemas difíciles, como para que la dificultad de un problema nuevo no produzca la ansiedad que produce en quien no tiene esa historia de resoluciones. Me mostró el problema. No con rodeos, con la misma sencillez con que un cliente muestra un proyecto a un contratista que evalúa. Había una necesidad de conectar 2 puntos específicos en la zona fronteriza a través de un corredor subterráneo que superara una distancia de 400 metros bajo terreno, con características geológicas específicas, que habían frustrado 2 intentos previos de construcción por problemas de filtración y de estabilidad de las paredes del corredor. Me mostró los planos de los 2 intentos anteriores. Los analicé en el lugar durante 20 minutos. Vi el error en ambos. Habían calculado la presión del suelo con los parámetros estándar para ese tipo de terreno, sin ajustar para la variación específica de la composición mineral de esa zona, que producía un comportamiento de filtración diferente al estándar. Era un error de parametrización, corregible con el ajuste correcto y con el tipo de revestimiento que ese ajuste indicaba.
Le dije lo que veía. Le dije cómo se corregía. Le dije cuánto tiempo tomaría y qué recursos requería. El arquitecto me escuchó con la atención de quien está evaluando no solo la solución, sino la persona que la produce y cómo la produce. Cuando terminé, hizo una pausa y preguntó cuánto costaba. Le di un número que era 3 veces mi salario mensual por el periodo que estimé que tomaría el proyecto. Sin negociar. Con la seguridad del que sabe que lo que ofrece tiene ese valor y que pedir menos sería la señal de que no sabe lo que vale. El arquitecto aceptó sin negociar también, lo cual fue la primera señal de que el número que yo había calculado como 3 veces mi salario era en el contexto de lo que ese proyecto representaba para la organización un número que no requería negociación, porque era irrelevante en comparación con lo que el proyecto producía cuando funcionaba. Esa irrelevancia de mi precio en comparación con el valor que mi trabajo producía para el sistema fue la información más importante que recibí en esa primera reunión. No la recibí explícitamente. La inferí de la velocidad con que se aceptó mi precio. Y esa inferencia me dijo 2 cosas simultáneamente: que estaba siendo enormemente subpagado, incluso en esa nueva escala, y que el sistema que me contrataba tenía recursos que hacían que mi precio, independientemente de lo que fuera siempre irrelevante en términos de lo que el sistema podía pagar. Esas 2 informaciones juntas produjeron la lógica que gobernó los 12 años siguientes. Si el sistema siempre puede pagar más y siempre va a pagar menos de lo que el trabajo vale, el único mecanismo de equilibrio disponible para el contratista es la diversificación. Trabajar para más de un sistema. Que la competencia entre sistemas produzca la presión que ningún sistema individual produce de manera voluntaria para pagar el valor real de lo que compra. Esa lógica era técnicamente correcta como análisis económico. Era fatalmente incorrecta como análisis del tipo de sistema con el que estaba tratando. Esa diferencia entre lo que era técnicamente correcto y lo que era fatalmente incorrecto en términos del mundo real, donde operaba esa lógica, me costó 12 años en descubrirla completamente. El primer túnel quedó perfecto, 400 metros, revestimiento ajustado a la composición mineral específica del terreno. Sistema de drenaje que resolvía el problema de filtración que había frustrado los 2 intentos anteriores. Ventilación calculada para el volumen de uso que el arquitecto había especificado. Lo entregué en el plazo que había estimado. El arquitecto lo inspeccionó con la minuciosidad de quien ha visto 2 intentos fallidos colapsar, y que por esa razón no tiene confianza en el resultado, hasta que lo verifica con sus propios ojos. Lo que vio lo satisfizo con la misma sencillez con que me había recibido. Me pagó lo acordado y me dijo que habría más trabajo. No como promesa, como descripción de la realidad. Había más trabajo porque siempre había más trabajo para alguien que resolvía el tipo de problema que yo había resuelto con el nivel de calidad que lo había resuelto. Tenía 26 años. Había construido un túnel que funcionaba donde 2 anteriores habían fallado. Y el sistema que me lo había encargado tenía más trabajo para mí con la regularidad de quien tiene una necesidad estructural que un proveedor confiable acaba de demostrar que puede satisfacer. Lo que ese proveedor confiable todavía no sabía era que la necesidad estructural que acababa de demostrar que podía satisfacer era la necesidad de una organización que en los años siguientes se convertiría en la más violenta de su tipo en el país. Y que demostrar esa capacidad para esa organización era el primer paso de una cadena cuyo final, 12 años después, era el precio que ningún análisis económico correcto sobre la diversificación de clientes podía calcular, porque ese precio no estaba denominado en ninguna moneda que los análisis económicos miden. Estaba denominado en lo que los túneles que construí contenían, en lo que pasó por ellos, en los nombres que eventualmente aparecieron en los procesos legales que usaron mis túneles como evidencia.
Y en el momento específico en que el segundo sistema al que empecé a vender mis servicios 7 años después del primer túnel, descubrió que el ingeniero que los estaba construyendo era el mismo ingeniero que llevaba años construyendo para el primer sistema. Ese momento. ¿Cómo llegué a él? Y lo que produjo en las dos direcciones simultáneamente. Eso viene ahora. El segundo túnel lo construí 6 meses después del primero. El tercero, 4 meses después del segundo. Para el final del segundo año, había construido 8 túneles para la organización del arquitecto, con la consistencia de un proveedor que ha encontrado su nicho, y que ese nicho lo ha encontrado a él con la misma precisión con que un sistema bien diseñado encuentra y retiene los recursos que necesita para funcionar. 8 túneles en 2 años. Cada uno con su problema específico, su geología específica, su solución específica. Cada uno entregado en el plazo estimado, cada uno funcionando exactamente como había sido diseñado para funcionar. Lo que pasaba por esos túneles no era mi responsabilidad técnica. Y esa distinción, la distinción entre construir la infraestructura y ser responsable de lo que la infraestructura transporta, fue la distinción que me permití mantener durante más tiempo del que era sostenible, porque era la distinción que hacía posible seguir siendo el ingeniero sin ser lo que el ingeniero construía. Un arquitecto que diseña una prisión no es carcelero. Un ingeniero que construye una autopista no es responsable de los accidentes que ocurren en ella. La lógica de la separación entre la función técnica y el uso de lo que la función técnica produce es una lógica real que funciona en el mundo ordinario con suficiente consistencia como para que su aplicación en el mundo extraordinario donde yo operaba pareciera igualmente válida. No era igualmente válida. Tardé años en aceptarlo completamente y en estos momentos ya no tengo la energía ni la necesidad de no aceptarlo, porque lo que no se acepta tampoco se resuelve, y lo que no se resuelve sigue ocupando el espacio que necesita para otras cosas. Lo acepto. Los túneles transportaron lo que transportaron. Lo que transportaron tiene nombre y tiene peso, y ese peso es parte de lo que cargo. Pero eso viene después. Primero viene el ascenso, y el ascenso requiere la secuencia correcta para entenderse. El arquitecto era el operador de nivel medio que administraba la relación conmigo en nombre de la organización. Encima de él, había niveles que yo no veía directamente en los primeros 2 años, porque no necesitaba verlos para hacer el trabajo, y porque el sistema tiene la misma lógica de compartimentación que los sistemas de seguridad bien diseñados. Quien necesita saber sabe, y quien no necesita saber no sabe. Y esa separación protege al sistema de los puntos de falla que el conocimiento innecesario produce. Yo era un punto de falla potencial en la medida en que sabía lo que sabía. Lo que el sistema limitaba era la expansión de ese conocimiento hacia los niveles donde lo que yo sabía se volvía más peligroso de lo que ya era. Esa limitación era funcional durante el periodo en que mi utilidad para el sistema era suficientemente alta como para que el riesgo de lo que sabía fuera aceptable en el cálculo que el sistema hace sobre sus recursos. Esa proporción entre utilidad y riesgo es la variable central de la existencia de cualquier elemento en ese tipo de sistema. Y su gestión, consciente o no, es lo que determina cuánto dura cada elemento y en qué condiciones. En el tercer año, el arquitecto me presentó a un hombre que llamaré el general, no por ningún rango militar, sino porque tenía la postura y la economía de movimiento de quien ha pasado suficiente tiempo en estructuras de mando como para que esa estructura se haya incorporado en la forma en que ocupa el espacio físico. El general era el nivel encima del arquitecto. Y su presencia en una reunión conmigo era la señal de que mi utilidad había alcanzado el nivel donde el sistema consideraba necesario que yo tuviera visibilidad hacia arriba. Lo cual era a su vez la señal de que el sistema consideraba que mi utilidad era suficientemente alta como para que el riesgo adicional de esa visibilidad fuera aceptable.
El general evaluó lo que el arquitecto le había reportado sobre mi trabajo, con la metodología de quien verifica la evaluación de un subordinado, no porque desconfíe del subordinado, sino porque las decisiones que va a tomar sobre la base de esa evaluación requieren su propia verificación directa. Me hizo preguntas técnicas específicas sobre los 8 túneles que había construido. Preguntas que demostraban que había revisado los planos y que tenía suficiente comprensión técnica para evaluar las respuestas. No era ingeniero. Era alguien que había aprendido lo suficiente sobre ingeniería subterránea para poder evaluar a los ingenieros que contrataba, lo cual era exactamente el nivel de conocimiento que su posición requería y ni un grado más. Quedé satisfecho con ese intercambio, en el sentido de que mis respuestas produjeron en el general la evaluación que yo quería que produjera. Que el ingeniero sabía lo que hacía y que sabía explicar lo que hacía de manera que quien no era ingeniero podía entender la calidad de lo que hacía. Esa capacidad de traducir la competencia técnica al lenguaje del no técnico es la habilidad que separa al especialista que solo puede trabajar con otros especialistas del especialista, que puede trabajar con cualquiera. Y esa segunda categoría tiene un valor en cualquier sistema, que la primera no tiene, porque su utilidad no está limitada por la distribución de especialistas en el sistema. El general me dijo que habría proyectos de mayor escala, que los proyectos de mayor escala requerirían equipos más grandes que yo tendría que gestionar. Que gestionar equipos más grandes en ese tipo de proyectos requería un nivel adicional de incorporación al sistema que lo que había tenido hasta ese momento. Incorporación que tenía beneficios y que tenía requisitos, que eran las dos caras de la misma moneda en ese mundo, como en cualquier otro. Los beneficios eran obvios. Más trabajo, mayor escala, mayor pago. Los requisitos no los nombró explícitamente, pero su naturaleza era inferible sin necesidad de que los nombrara. Mayor incorporación significaba mayor conocimiento. Y mayor conocimiento significaba mayor riesgo para el sistema de lo que yo podía hacer con ese conocimiento. Lo cual significaba que el sistema necesitaba mecanismos adicionales de gestión de ese riesgo, que en ese mundo tenían una forma específica que no era la firma de un contrato de confidencialidad. Acepté la mayor incorporación, no con ingenuidad sobre lo que implicaba, con el cálculo de que los beneficios superaban los requisitos en términos de lo que yo podía anticipar en ese momento. Que era el mismo tipo de cálculo incompleto que había producido la entrada inicial y que seguía siendo incompleto por las mismas razones. Porque la información disponible desde afuera antes de entrar no es la misma que la información disponible desde adentro después de entrar. Y la diferencia entre esas dos cantidades de información es siempre el espacio donde los cálculos que parecían correctos revelan sus errores. El primer proyecto de mayor escala fue un corredor de 800 metros bajo el lecho de un canal de irrigación en el Valle de Mexicali. La dificultad técnica era sustancialmente mayor que cualquiera de los 8 túneles anteriores porque el lecho de un canal activo produce condiciones de presión hidrostática que el suelo seco no produce y que requieren un diseño de revestimiento completamente diferente, con materiales que tienen especificaciones más estrictas y costos más altos. Le dije al general que era posible y le di el diseño conceptual en la misma reunión, porque el problema era el tipo de problema que mi cerebro resuelve de manera casi inmediata, con la automaticidad de quien ha procesado suficientes variantes del mismo tipo de problema, como para que la solución emerja antes de que el proceso consciente de llegar a ella se complete. El general miró el diseño conceptual. Preguntó el plazo. Le dije, 4 meses con equipo de 12 personas. Preguntó el costo. Le di el número. Aceptó con la misma velocidad de siempre, y yo recibí la misma información de siempre, que mi precio era irrelevante en comparación con el valor que el proyecto producía. El equipo de 12 personas que gestioné en ese proyecto
fue mi primera experiencia real de dirección en ese mundo, que es diferente de la dirección en el mundo ordinario de la construcción. Porque los trabajadores en ese mundo tienen una relación con las consecuencias de los errores que los trabajadores del mundo ordinario no tienen. En el mundo ordinario, un error de construcción tiene consecuencias contractuales y de reputación. En ese mundo, un error de construcción tiene consecuencias que en los casos más graves no son contractuales. Esa diferencia producía en los trabajadores de ese mundo un nivel de atención y de cuidado en la ejecución que ningún sistema de incentivos del mundo ordinario podía producir de manera equivalente. También producía un nivel de tensión sostenida que tenía sus propios costos en términos de la capacidad de tomar buenas decisiones técnicas bajo esa presión, porque la buena ingeniería requiere la serenidad del análisis y la presión sostenida es el enemigo de esa serenidad. Aprendí a gestionar esa tensión en mi equipo con la misma lógica con que gestionaba la tensión en las estructuras que construía, distribuyéndola, canalizándola hacia donde podía ser útil y alejándola de donde producía falla. No siempre con éxito, pero con suficiente consistencia como para que los proyectos siguieran saliendo en los plazos y con la calidad que el sistema requería. El dinero en ese periodo era real en la forma en que describí antes, no en cantidades extraordinarias todavía, sino en la combinación de cantidad y regularidad que produce la posibilidad de planear, que la irregularidad no produce. Compré un departamento en Mexicali, bien ubicado, sin ostentación, con el nivel que correspondía a un ingeniero civil exitoso con varios años de práctica privada. Nada que requiriera explicaciones que no tuviera disponibles. Nada que activara el tipo de atención que no convenía activar. Esa disciplina de la invisibilidad material fue algo que el arquitecto me enseñó en los primeros meses, con la brevedad con que enseñaba todo. Una frase. En una de nuestras primeras reuniones, cuando mencioné algo sobre un vehículo que quería comprar. Me dijo que en ese trabajo los vehículos correctos eran los que no se recordaban después de verlos. Nada más. No necesitó nada más, porque la implicación era completamente clara. Y la claridad de la implicación era suficiente para producir el comportamiento que la implicación requería. Viví esa invisibilidad durante 12 años, con la consistencia de quien ha entendido que es la condición de supervivencia más básica disponible. Departamento correcto, vehículo correcto, vida social correcta en el sentido de suficiente para ser plausible y suficientemente limitada, para no producir el tipo de conexiones que en ese mundo tienen consecuencias que las conexiones del mundo ordinario no tienen. En el 5º año el sistema me propuso algo que cambió la escala de todo lo que había sido hasta ese momento. No el arquitecto, no el general. Un hombre que llegó a una reunión que yo creía que iba a ser con el general solamente y que resultó ser con el general y con este hombre adicional, cuya presencia no estaba en ninguna agenda que yo tuviera, y cuya jerarquía en la estructura era visible desde el primer segundo, no por ningún marcador explícito, sino por la forma en que el general se comportaba en su presencia. Que era la forma en que los hombres con poder se comportan en presencia de alguien con más poder. Con una atención adicional que no es servilismo, sino el reconocimiento involuntario de una jerarquía que el cuerpo registra antes de que la mente la procese. Lo llamaré simplemente el Señor. No por dramatismo, sino porque en ese mundo, ese es exactamente el título que se usa para ese nivel, y usarlo aquí es más preciso que cualquier apodo que invente. El Señor tenía una propuesta que el general le había llevado basada en el trabajo de los 5 años anteriores. Un proyecto de infraestructura subterránea de una escala que no tenía precedente en nada que yo hubiera construido hasta ese momento. No un túnel, una red. Múltiples corredores interconectados bajo una zona urbana completa, con puntos de acceso distribuidos, con sistemas de ventilación
y comunicación integrados, con la redundancia de rutas que garantizaba que el colapso o el descubrimiento de cualquier tramo individual no comprometiera la operatividad del sistema completo. Era el proyecto de ingeniería subterránea más ambicioso que se me había presentado en la vida, más complejo que cualquier cosa que hubiera visto en la práctica civil convencional, más desafiante en términos técnicos que cualquier problema que el mundo ordinario de la construcción hubiera producido para mí. Y era exactamente el tipo de problema que el cerebro que descrité al principio, el que resuelve ciertos problemas de manera casi inmediata con la automaticidad de la competencia profunda, no podía no querer resolver. Esa incapacidad de no querer resolver el problema más difícil disponible fue la trampa más eficiente que ese mundo tendió en 12 años de trabajo. No la violencia, no el miedo, no el dinero, aunque el dinero para ese proyecto era de una escala diferente a todo lo anterior. La trampa del problema técnico que solo yo podía resolver de la manera que necesitaba ser resuelto y que el sistema sabía que yo no podía no querer resolver, porque el sistema llevaba 5 años aprendiendo exactamente qué tipo de cebo me capturaba con más eficiencia. Dije que sí en esa misma reunión, con la misma seguridad de siempre, con el número que el proyecto requería y con la sensación específica de quien está exactamente donde sus capacidades lo llevan inevitablemente, sin calcular todavía el costo de llegar exactamente ahí. Lo que ese proyecto produjo. Y lo que construyendo ese proyecto descubrí sobre el segundo sistema que años después empezaría a contratarme. Y la lógica que me llevó a creer que podía servir a los dos simultáneamente con la misma eficiencia con que servía a cada uno individualmente. Eso viene ahora. La red subterránea que construí bajo esa zona urbana tomó 18 meses. No voy a dar la ciudad porque la ciudad tiene consecuencias activas todavía. Y porque dar la ciudad es dar coordenadas que no me corresponde dar desde donde estoy. Lo que sí voy a decir es que era una ciudad mediana del norte de México, con la característica geológica específica de un subsuelo predominantemente arcilloso en los primeros 6 metros, y roca sedimentaria compacta de ahí hacia abajo, lo cual producía una combinación que desde el punto de vista de la ingeniería subterránea era casi ideal. La arcilla absorbía las vibraciones de la actividad en superficie, y la roca sedimentaria daba la estabilidad estructural que una red de esa escala requería para funcionar sin mantenimiento continuo. 18 meses. 4 corredores principales con longitudes entre 400 y 900 metros. 11 puntos de acceso distribuidos en propiedades que en superficie eran negocios completamente ordinarios. Una vulcanizadora, 2 bodegas de productos agrícolas, una tintorería, una casa-habitación con sótano aparentemente doméstico. La integración de los puntos de acceso con la superficie fue el trabajo más delicado de todo el proyecto, porque requería que la modificación estructural de cada propiedad fuera indetectable desde afuera, lo cual, a su vez, requería que el trabajo de superficie se hiciera con la cobertura de remodelaciones ordinarias, que tuvieran la documentación correspondiente y los permisos municipales, que hacían que cualquier inspección visual produjera exactamente lo que necesitaba producir. Nada de interés. Los permisos municipales los gestionó el sistema con la misma eficiencia con que gestionaba todo lo que requería cooperación de las autoridades locales. ¿Qué era la cooperación que en ese contexto y en ese periodo era tan estructural que describir casos individuales equivale a describir el funcionamiento del agua en un canal? No hay casos individuales, ¿por qué? Parte 3. El horror cotidiano. La red subterránea que construí bajo esa zona urbana tomó 18 meses. No voy a especificar la ciudad porque la especificación tiene consecuencias activas que no me corresponde activar y porque la ciudad en sí no es el punto.
El punto es, lo que construir esa red me enseñó sobre el sistema que la encargó y sobre mí mismo en relación con ese sistema, que son las dos cosas que esos 18 meses produjeron, además de 4 kilómetros de corredores subterráneos interconectados bajo una ciudad que los habita sin saber que los habita. El equipo para ese proyecto fue de 43 personas en los picos de actividad. No todos simultáneamente en el mismo tramo. Distribuidos en equipos de 8 a 12 personas por corredor activo, con coordinación centralizada en mí y en 2 asistentes técnicos que el sistema me asignó y que tenían la formación suficiente para ejecutar mis instrucciones con precisión sin necesitar entender la arquitectura completa del sistema que estaban construyendo. Esa distribución del conocimiento técnico era deliberada. Ningún miembro del equipo fuera de mí y de los 2 asistentes conocía el diseño completo. Cada equipo conocía su tramo. La integración era mi función exclusiva. Esa concentración del conocimiento completo en mí era el mecanismo de control más eficiente que el sistema podía haber diseñado para garantizar mi continuidad en el proyecto y mi incentivo para que el proyecto funcionara. Si yo desaparecía a mitad del proyecto, el proyecto no podía ser completado por nadie más con la calidad que el proyecto requería, porque nadie más tenía el mapa completo. Esa dependencia técnica era mi protección durante el proyecto y era también la cadena más sólida que el sistema había colocado en mí hasta ese momento, más sólida que cualquier amenaza explícita porque no requería que nadie la nombrara. Existía en la arquitectura misma del proyecto. Lo entendí con claridad en el tercer mes de construcción, cuando uno de los asistentes técnicos cometió un error de cálculo en un tramo que yo no estaba supervisando directamente ese día. Y el error produjo un colapso parcial de las paredes en un sector de 20 metros que requirió reconstrucción completa y produjo un retraso de 3 semanas. La reacción del sistema ante ese error no fue hacia el asistente que lo había cometido. Fue hacia mí. No con violencia. Con la pregunta de por qué un error de esa naturaleza había sido posible en un proyecto bajo mi supervisión. Esa pregunta, hecha con la tranquilidad con que el general hacía todas sus preguntas, contenía la información más importante que esa conversación podía contener. Que en ese sistema, la responsabilidad no tenía el sistema de atribución precisa que tiene en el mundo ordinario. Era mía. Porque el proyecto era mío. El asistente que había cometido el error era mi recurso y los errores de mis recursos eran mis errores, con la misma lógica con que los errores de un equipo en cualquier sistema jerárquico son errores del que dirige el equipo. Lo que hacía diferente esa lógica en ese contexto era lo que la responsabilidad significaba cuando producía consecuencias. No hubo consecuencias sobre mí en ese caso específico, porque el error fue corregido y el proyecto continuó, pero el mecanismo fue completamente visible y a partir de ese momento lo tuve presente en todas las decisiones sobre supervisión y sobre delegación que tomé en los meses siguientes. Los 43 miembros del equipo eran personas con historias que yo conocía en el nivel, que la proximidad sostenida produce inevitablemente, no sus vidas completas, sino los contornos de lo que eran en el trabajo y lo que el trabajo era para ellos. Había albañiles especializados en trabajo subterráneo que habían aprendido el oficio en proyectos de minería en el norte de México y que en ese trabajo ganaban lo que la minería no les pagaba. Había soldadores con experiencia en instalaciones industriales que aplicaban esa experiencia a los sistemas de refuerzo metálico que los corredores requerían. Había personas que claramente tenían historia previa con el sistema más allá de la función técnica que ejercían en el proyecto, y cuya presencia ahí era parte de una trayectoria que el proyecto era solo el capítulo actual. Con ninguno de ellos tuve la conversación sobre lo que estábamos construyendo y para qué. Esa conversación no ocurre en ese mundo, porque todo el mundo sabe y nadie lo dice. Y el no decirlo es la forma de habitar un conocimiento compartido, que nombrarlo haría insostenible para la mayoría de las personas involucradas.
El no decirlo es la tecnología social que permite que 43 personas construyan durante 18 meses algo cuyo propósito está completamente claro para todos, sin que nadie tenga que cargar explícitamente con el peso de haberlo dicho en voz alta. Yo lo había dicho en voz alta una sola vez, internamente, en el 5.º mes del proyecto. En una noche donde el trabajo del día había producido el tipo de cansancio que baja las defensas, que normalmente mantienen ciertas cosas en los compartimentos donde se guardan. Lo dije internamente con la claridad que ese estado produce. Estaba construyendo la infraestructura que iba a transportar volúmenes de sustancias, cuyo tráfico había producido los niveles de violencia que los años que yo llevaba en eso habían producido. Y mi competencia técnica era el instrumento que hacía esa infraestructura más eficiente que lo que habría sido sin esa competencia. Lo guardé de vuelta en el compartimento. Y a la mañana siguiente fui al proyecto y resolví el problema técnico del día con la misma precisión de siempre, porque el problema técnico del día no esperaba, y porque el compartimento, una vez cerrado, funcionaba con la eficiencia que los compartimentos funcionan cuando se construyen con suficiente solidez. La red quedó terminada en el mes 18. El señor la inspeccionó personalmente, lo cual era inusual en su nivel de jerarquía y que indicaba el nivel de importancia que ese proyecto tenía en la estrategia de la organización. Caminó por los corredores principales con la linterna que uno de sus escoltas sostenía y con la atención de quien evalúa no la ingeniería que no podía evaluar técnicamente, sino el resultado que la ingeniería producía. Espacios funcionales, estables, con la dimensión y la ventilación que el uso requería. Al final de la inspección, me dijo una sola cosa: que era el mejor trabajo que esa organización había encargado en ese tipo de proyecto en 20 años de encargar ese tipo de proyectos. No lo dijo con el calor de un elogio. Lo dijo con la neutralidad de una evaluación factual, y esa neutralidad factual era más significativa que cualquier elogio con calor habría sido, porque significaba que lo que dijo era exactamente lo que pensaba y nada más ni nada menos. Ese fue el momento de mayor orgullo profesional de mi vida. En el corredor subterráneo que había construido bajo una ciudad que no sabía que existía, recibiendo la evaluación de un hombre cuyo nombre no voy a decir en un contexto que no voy a describir más de lo que ya describí, por un trabajo que ningún sistema del mundo ordinario habría encargado ni podido evaluar. El orgullo más puro de la competencia reconocida. Y el orgullo más sucio en términos de todo lo que ese reconocimiento implicaba sobre lo que yo era en ese momento. Esas dos cosas coexistiendo simultáneamente con la misma intensidad. Eso es el horror cotidiano en su forma más específica. No los eventos extraordinariamente violentos que las narrativas de este mundo enfatizan porque son los más fáciles de nombrar. La coexistencia ordinaria de la competencia y su aplicación, del orgullo y su objeto, de la persona que era antes de los 5 años en ese mundo y la persona en que me había convertido sin haber tomado en ningún momento la decisión explícita de convertirme en esa persona. El segundo sistema llegó en el 7.º año. No busqué el contacto. El contacto llegó a través de un canal que no era ninguno de los que el primer sistema monitoreaba, porque era un canal que no existía hasta que existió. Construido por una persona que llamaré el intermediario, y que tenía relaciones funcionales con ambos sistemas sin pertenecer completamente a ninguno de los dos, en el espacio de los prestadores de servicios independientes que en ese mundo existen en los márgenes de las estructuras principales, con la precariedad y la libertad simultáneas de quien no tiene la protección de pertenecer, pero tampoco tiene las restricciones de pertenecer. El intermediario me contactó con la misma sencillez con que el topógrafo me había contactado 7 años antes. Había personas que necesitaban el tipo de servicio que yo proveía y que pagaban bien por él. La diferencia era que esta vez yo sabía exactamente qué tipo de personas eran y qué tipo de servicio necesitaban,
¿Y qué significaba proveerlo para alguien que ya proveía el mismo servicio para el sistema rival? Lo que el intermediario no me dijo y que yo inferí sin verificarlo directamente. Porque verificarlo habría requerido preguntas que no podía hacer, sin revelar lo que no quería revelar. Fue que el segundo sistema sabía que yo ya trabajaba para el primero. Esa inferencia, que tardé semanas en formular con suficiente claridad como para que sus implicaciones fueran completamente visibles, era la información más importante disponible sobre la naturaleza real de la oferta que se me estaba haciendo. No era una oferta de servicios técnicos, era una oferta de inteligencia. El segundo sistema no me quería solamente para construir sus túneles, me quería porque un ingeniero que construye los túneles del sistema rival tiene información sobre esos túneles que ningún operativo de inteligencia externo puede producir con la misma calidad. Ubicaciones, diseños, puntos de acceso, vulnerabilidades estructurales. Todo lo que yo sabía sobre la infraestructura del primer sistema era exactamente lo que el segundo sistema necesitaba saber para operar con ventaja en los corredores que ambos sistemas competían por controlar. Entendí eso. Lo entendí completamente. Y lo usé como argumento de negociación en vez de como razón para declinar, porque el análisis económico que descrité antes sobre la diversificación como mecanismo de equilibrio seguía siendo la lógica que gobernaba mis decisiones, y porque en ese análisis la información que yo tenía sobre el primer sistema era capital, que el segundo sistema podía monetizar y que yo podía negociar a un precio que reflejara su valor real. Esa negociación, hecha con la frialdad del análisis económico sobre información que en términos humanos tenía consecuencias que ningún análisis económico mide, fue el momento donde el ingeniero que construía infraestructura cruzó completamente hacia algo diferente. Antes construía. A partir de ese momento también intercambiaba. Y lo que intercambiaba tenía el tipo de implicaciones que en ese mundo no se llaman traición, porque la traición implica lealtad, y yo había operado desde el principio bajo la premisa de que no tenía lealtad, sino precio. El problema con esa premisa era que el mundo que me la había permitido hasta ese momento tenía sus propias reglas sobre cuándo la premisa era válida y cuándo no. Y yo no sabía todavía cuándo exactamente esas reglas decían que la premisa dejaba de ser válida porque nadie me las había explicado con esa claridad, y porque asumí que la ausencia de explicación significaba ausencia de límite. No significaba ausencia de límite. Significaba que el límite era conocido por todos excepto por mí, y que cuando lo cruzara, lo sabría no por una explicación, sino por las consecuencias de haberlo cruzado. Lo crucé en el año 9. Las consecuencias llegaron en el año 12. Y los 3 años entre el cruce y las consecuencias fueron los 3 años más técnicamente productivos y personalmente insostenibles de los 12. Porque en esos 3 años construí para los dos sistemas simultáneamente, con el nivel de paranoia que esa simultaneidad produce cuando se tiene suficiente información sobre los mecanismos de inteligencia de ambos sistemas, como para saber exactamente de cuántas maneras distintas podía ser descubierto en cualquier momento, y sin poder hacer nada para reducir ese riesgo sin eliminar la operación que lo producía. Lo que esos 3 años contienen en términos de lo que construí, de lo que intercambié y de los momentos específicos donde el horror de lo cotidiano tuvo la forma más concreta que tuvo en los 12 años completos. Es lo que viene ahora sin los filtros que el análisis económico produce y con la honestidad que la distancia de este momento permite. El primer momento en que supe con certeza que ambos sistemas sospechaban algo ocurrió en una reunión ordinaria con el arquitecto en el año 10. Reunión que había tenido decenas de veces en los años anteriores, con el mismo formato y el mismo contenido. Y que esa vez tenía algo diferente, que no era identificable en ningún elemento específico, sino en la suma de elementos menores que individualmente no significaban nada,
y que juntos producían la señal que el sistema nervioso entrenado en la lectura de ambientes registra antes de que la mente consciente la procese. El arquitecto llegó 5 minutos tarde. Nunca llegaba tarde. Llegó con un hombre que yo no conocía y que no fue presentado. Lo cual, en el protocolo habitual de esas reuniones, no ocurría nunca, porque el protocolo incluía siempre la identificación de todos los presentes con el nivel de detalle que la reunión requería. El hombre desconocido se sentó en un ángulo de la sala, desde donde podía verme sin estar directamente en mi línea de visión, lo cual era o un accidente de disposición del espacio o una posición deliberada, y en ese momento no tenía suficiente información para distinguir cuál de las dos era. La reunión tuvo el contenido habitual. El arquitecto habló de los proyectos en curso con la normalidad de siempre. Yo respondí con la normalidad de siempre. El hombre desconocido no habló en ningún momento de la reunión. Al final, el arquitecto me dijo que habría un proyecto nuevo en las próximas semanas y que me contactaría con los detalles. Nos despedimos. El hombre desconocido salió antes de que yo saliera sin decir nada y sin mirarme directamente en ningún momento de la salida. Esa reunión duró 40 minutos. En esos 40 minutos, la señal que el sistema nervioso había registrado al principio no produjo ninguna evidencia adicional que la confirmara, ni ninguna evidencia que la refutara. Se quedó en el nivel de la señal, sin verificación, que es el estado más difícil de manejar, porque no permite acción sobre información confirmada ni descarte de información falsa. Solo la carga de la posibilidad que no se puede resolver en ninguna dirección. Salí de esa reunión y pasé las siguientes 48 horas en el proceso de revisión que esa carga produce. Reconstruir cada interacción con el sistema del arquitecto en los meses anteriores, buscando señales que en el momento de ocurrir no habían activado el radar y que en retrospectiva podían tener una lectura diferente. Encontré 3. Pequeñas, del tipo que en aislamiento son ruido y que en conjunto con la reunión del hombre desconocido empezaban a tener la forma de algo que no era ruido. Simultáneamente, en esa misma semana, el contacto con el segundo sistema produjo una anomalía de naturaleza diferente, pero de la misma categoría de señal sin verificación. El canal de comunicación que usaba con el intermediario tardó el doble del tiempo habitual en producir respuesta a un mensaje rutinario. El doble del tiempo habitual podía ser cualquier cosa. Problema técnico, ausencia temporal del intermediario, una demora sin significado operativo. O podía ser la señal de que alguien en el canal había identificado algo que requería evaluación antes de continuar con la comunicación habitual. 2 señales sin verificación en la misma semana, desde las 2 direcciones simultáneamente. La probabilidad de que esas 2 señales fueran coincidencias sin relación era calculable y era baja. La alternativa a la coincidencia era que ambos sistemas habían llegado en el mismo periodo de tiempo a un nivel similar de sospecha sobre el ingeniero, lo cual, a su vez, tenía 2 explicaciones posibles. Que los 2 sistemas habían desarrollado sus sospechas de manera independiente a través de sus propios mecanismos de inteligencia interna, o que uno de los 2 sistemas había compartido su sospecha con el otro, lo cual implicaba un nivel de comunicación entre sistemas rivales que en ese periodo y en ese contexto era posible pero no habitual. La segunda explicación era la más inquietante de las 2, porque implicaba que la situación había alcanzado el nivel donde los sistemas rivales consideraban que cooperar en la gestión de un problema compartido era más conveniente que competir en la gestión de ese problema. Ese nivel de conveniente cooperación entre sistemas rivales tiene una forma específica que no requiere análisis elaborado para identificar. Se identifica por sus resultados, que son del tipo que no tienen segunda instancia. Pasé esa semana en el estado de hipervigilancia que la combinación de esas señales producía, ajustando mis protocolos de comunicación con ambos sistemas,
reduciendo la frecuencia de contacto a lo mínimo que la continuidad de las operaciones permitía, sin producir una anomalía de ausencia que fuera en sí misma una señal, y construyendo en paralelo el análisis de opciones que la situación requería. Las opciones eran tres. La primera era continuar con la operación normal y asumir que las señales eran ruido. Esa opción tenía la ventaja de no producir ningún movimiento que pudiera confirmar las sospechas que las señales sugerían, pero que todavía no estaban confirmadas. Tenía la desventaja de que si las señales no eran ruido, la continuación de la operación normal era la continuación de la exposición al riesgo en su nivel máximo. La segunda era cortar uno de los dos sistemas y apostar a que el sistema cortado procesara ese corte como decisión comercial, sin implicaciones más profundas. Esa opción reducía la exposición a la mitad, pero confirmaba al sistema cortado que algo había cambiado en el ingeniero, lo cual, en el contexto de las sospechas que ya podían existir, era exactamente el tipo de señal que podía acelerar una conclusión que todavía no había llegado. La tercera era la salida completa. Cortar ambos sistemas simultáneamente. Activar el protocolo de desaparición que había construido en el año 8 como medida de contingencia con la misma mentalidad con que construyo sistemas de drenaje en túneles. No porque esperes que se inunden, sino porque si se inundan sin el sistema, el colapso es total. La tercera opción tenía el costo más alto en términos de lo que destruía, pero tenía la certeza más alta en términos de lo que preservaba. Estaba en el proceso de ese análisis cuando llegó la información que lo hizo irrelevante. El intermediario me contactó fuera del canal habitual. No a través del mecanismo encriptado que habíamos usado desde el principio, sino a través de un número que yo no reconocí, y que cuando contesté, produjo la voz del intermediario con una textura diferente a la de todas las conversaciones anteriores. La textura de alguien que está bajo una presión específica y que está transmitiendo información que no quisiera tener que transmitir, pero que la situación le deja sin alternativa. Lo que me dijo fue esto, que el segundo sistema sabía, no como sospecha, como certeza, que lo sabían desde hacía 3 semanas, que habían estado verificando antes de actuar y que la verificación había producido suficiente confirmación para que la fase de verificación hubiera terminado y la fase siguiente hubiera comenzado. Que él me decía esto porque había una deuda entre los dos que lo obligaba a decírmelo, aunque decírmelo tenía consecuencias para él, que estaba dispuesto a aceptar, porque la deuda era la deuda. Y en ese mundo, las deudas de ese tipo se pagan o no se pagan, y él era del tipo que las paga. Le pregunté cuánto tiempo tenía. Dijo que no lo sabía con exactitud, pero que la fase de verificación había terminado ese día, y que las fases siguientes en ese tipo de situación no tenían plazos largos. Colgué. Y en el momento en que colgué, la tercera opción dejó de ser una opción entre 3 y se convirtió en la única dirección posible con el tiempo que quedara disponible desde ese momento. El protocolo de desaparición que había construido en el año 8 tenía 3 capas. La primera capa era la inmediata. Movimiento de los recursos financieros que tenía distribuidos en cuentas que no estaban a mi nombre, pero que yo controlaba, hacia una configuración que pudiera sostenerme en el período de desaparición sin requerir ningún contacto con sistemas que los dos sistemas pudieran monitorear. Esa primera capa tomaba entre 12 y 24 horas para ejecutarse completamente. La segunda capa era la identidad. Tenía preparada desde el año 8 una identidad de reemplazo con suficiente profundidad documental para funcionar en el período inmediato, construida con la ayuda de una persona que llamaré la notaria, que tenía acceso a los sistemas registrales que la profundidad documental requería y que había construido esa identidad a lo largo de 2 años de trabajo intermitente.
añadiendo capas de historia verificable, con la paciencia de quien entiende que una identidad de reemplazo que se construye en días tiene la fragilidad de lo construido en días, y que la fragilidad es el primer elemento que los sistemas que buscan personas encuentran cuando buscan. La tercera capa era la geografía. ¿Dónde estar en el periodo inmediato después de la desaparición? En el periodo medio, cuando la búsqueda activa estuviera en su pico. Y en el periodo largo, cuando la búsqueda activa se hubiera redistribuido hacia otras prioridades, con la normalidad con que los sistemas redistribuyen sus recursos, cuando el objeto de la búsqueda no produce resultados en el tiempo que el sistema puede sostener esa búsqueda como prioridad. Ejecuté la primera capa esa noche. 12 horas de movimientos financieros que ocurrieron a través de mecanismos que habían sido construidos para ese propósito y que funcionaron con la precisión que 2 años de construcción cuidadosa produce en cualquier sistema bien diseñado. Lo que no había calculado completamente en el diseño del protocolo era la variable del primer sistema. Había construido el protocolo asumiendo que el detonante sería el descubrimiento por parte de uno de los dos sistemas, y que ese descubrimiento activaría una respuesta de ese sistema que el protocolo necesitaba superar. Lo que el intermediario me había dicho era que el segundo sistema sabía. Lo que no me había dicho, porque probablemente no lo sabía, era si el primer sistema también había llegado a la misma conclusión de manera independiente, o si el segundo sistema había compartido su información con el primero en el tipo de cooperación entre rivales que había identificado como la posibilidad más inquietante. Esa información llegó 18 horas después de la llamada del intermediario, mientras ejecutaba la segunda capa del protocolo, a través de un canal completamente diferente. Un mensaje del arquitecto, solicitando una reunión urgente para ese mismo día, con una urgencia que en el lenguaje del arquitecto, que nunca usaba la urgencia como categoría, porque en su experiencia lo urgente era siempre una señal de manejo deficiente de lo que debería haberse anticipado. Era la anomalía más clara que había producido en años de comunicaciones habituales. No fui a esa reunión. No respondí el mensaje. Y en el momento en que tomé esa decisión, el protocolo de desaparición dejó de ser un proceso en ejecución y se convirtió en una carrera entre la velocidad con que yo podía completar las capas que faltaban y la velocidad con que los dos sistemas podían coordinar la respuesta, que la ausencia de respuesta a ese mensaje iba a confirmar que era necesaria. El ingeniero que había construido 47 túneles en 12 años, que había servido a dos sistemas rivales simultáneamente con la lógica del análisis económico que describí al principio, que había creído durante años que la competencia técnica era una protección que funcionaba independientemente de las lealtades que el sistema exigía, estaba ahora en la situación que esa lógica había producido inevitablemente, desde el momento en que la lógica había sido aplicada a un mundo que no operaba con las reglas que la lógica asumía. Lo que la lógica asumía era que el valor técnico protege al que lo tiene. Lo que ese mundo demostraba era que el valor técnico en manos de alguien que no puede ser confiado es un riesgo que supera el valor, y que la gestión de un riesgo que supera el valor en ese mundo no tiene la forma de una renegociación contractual. Tiene la forma de lo que viene en las horas siguientes a no responder ese mensaje, y lo que viene en esas horas es lo que la parte final de esta historia contiene. Las siguientes 72 horas después de no responder el mensaje del arquitecto fueron las 72 horas más técnicamente exigentes de los 12 años, más que cualquier problema de ingeniería que hubiera enfrentado en ese periodo, porque el problema que esas 72 horas contenían era del tipo que no se resuelve con cálculos de presión ni con especificaciones de materiales, sino con la velocidad de movimiento y la precisión de decisión que se producen cuando el margen de error es cero y el tiempo disponible se reduce con cada hora que pasa. Completé la segunda capa del protocolo en las primeras 16 horas.
La identidad de reemplazo que la notaria había construido durante 2 años funcionó en los primeros usos con la solidez que la construcción cuidadosa produce. Documentos que tenían la historia verificable, que los documentos fabricados en días no tienen. Con las capas de registro que hacen que una identidad sea plausible, no solo en el primer nivel de verificación, sino en el segundo y el tercero, donde los sistemas que buscan personas seriamente concentran su esfuerzo, porque saben que el primer nivel es el que cualquier falsificación básica puede superar. La tercera capa, la geográfica, fue la que reveló el error de diseño que el protocolo tenía y que en 2 años de construcción no había detectado, porque el error estaba en una asunción que en el momento de construir el protocolo parecía sólida y que en el momento de ejecutarlo resultó ser el supuesto más frágil de todo el sistema. La asunción era que los dos sistemas operaban sus búsquedas de manera independiente y que por lo tanto las rutas de salida que evitaban la cobertura de uno no necesariamente tenían que evitar la cobertura del otro. Si los dos sistemas cooperaban en la búsqueda, esa asunción colapsaba y las rutas diseñadas para evitar uno podían estar cubiertas por el otro. No sabía con certeza si estaban cooperando. Tenía la sospecha que había formulado en la semana anterior a la llamada del intermediario, y que la velocidad con que ambos sistemas habían llegado a conclusiones similares en el mismo periodo sugería que la cooperación era posible. Sin verificación, esa sospecha era solo sospecha. Pero en ese mundo actuar sobre una sospecha no verificada, cuando el costo de ignorarla y estar equivocado es el costo máximo disponible, es la decisión correcta independientemente de la probabilidad de que la sospecha sea correcta. Modifiqué la tercera capa en tiempo real, no con el protocolo preparado, sino con el análisis improvisado de las rutas alternativas disponibles, dados los recursos que tenía y el tiempo que estimaba que quedaba antes de que la ausencia de respuesta al arquitecto produjera la acción que esa ausencia iba a producir. Ese análisis improvisado bajo presión es exactamente el tipo de proceso que el sistema nervioso entrenado durante 12 años en la lectura y la resolución de problemas complejos en tiempo real ejecuta con una eficiencia que el mismo proceso sin ese entrenamiento no podría ejecutar. Y fue esa eficiencia la que produjo la diferencia entre lo que ocurrió y lo que podría haber ocurrido. Salí por una dirección que no estaba en el protocolo original, no hacia el norte, que era la dirección que ambos sistemas habrían asignado como la más probable dado mi perfil y mi historia. Hacia el sur, hacia una ciudad donde no tenía historia conocida, ni contactos conocidos, ni ninguna razón visible para estar. Que era exactamente el tipo de ausencia de razones, que en ese contexto era la mejor razón disponible. Las primeras semanas en esa ciudad del sur fueron la versión más comprimida y más intensa del proceso de invisibilidad que había practicado durante 12 años, con la comodidad de quien lo practica desde una posición de relativa estabilidad. Practicarlo desde una posición de búsqueda activa es completamente diferente, porque cada decisión tiene el peso de lo que puede producir si es incorrecta. Y porque el agotamiento de ese peso sostenido durante días y semanas tiene efectos sobre la calidad del juicio, que el juicio necesita compensar activamente, o el ciclo se retroalimenta. El agotamiento produce errores menores. Los errores menores producen más agotamiento. El agotamiento acumulado produce el error mayor que los menores preparaban. Tuve un error menor en la tercera semana. Usé el mismo establecimiento comercial 2 veces en 4 días, lo cual era exactamente el tipo de patrón que el protocolo prohibía y que el agotamiento había permitido que ocurriera sin que el sistema de monitoreo interno, que normalmente lo habría detectado, funcionara con la sensibilidad que requería. Lo detecté después de la segunda visita, no durante. Lo cual significaba que si alguien había observado el patrón, ya lo había observado, y la detección posterior no podía deshacerlo. Cambié de zona de la ciudad esa misma tarde.
no de ciudad todavía, porque cambiar de ciudad en ese momento habría requerido usar rutas de transporte, que en ese periodo tenían un nivel de monitoreo que el cambio de zona dentro de la misma ciudad no requería. Cambié de zona, cambié los establecimientos de referencia, ajusté el ritmo de movimiento para los días siguientes y continué. El proceso legal llegó en el mes 4, no a través de ningún canal de los dos sistemas, sino a través del canal, que en ese mundo siempre existe en paralelo a los canales de los sistemas, y que a veces se activa de manera independiente y a veces se activa porque uno de los sistemas lo activa con la información que tiene y que prefiere procesar a través del canal formal, por razones que pueden ser estratégicas o pueden ser el resultado de la presión que los procesos de ese periodo produjeron sobre la relación entre los sistemas y las autoridades en esa zona específica. No sé cuál de las dos fue. Sigo sin saberlo y probablemente nunca lo sabré con certeza, porque la cadena de información que produjo la detención tiene capas que los procesos legales no iluminaron completamente, y que las personas que las conocen no tienen incentivos para iluminar. Lo que sé es que la detención ocurrió en el mes 4 en la Ciudad del Sur, en una mañana ordinaria, con el protocolo correcto de quien ha preparado la operación con suficiente tiempo para que funcione sin los errores que la improvisación produce. No hubo resistencia de mi parte. No porque no tuviera el instinto de la resistencia, sino porque el análisis de la situación en el segundo en que ocurrió produjo la única conclusión racional disponible. Las condiciones no permitían ningún resultado diferente al de la detención, y la resistencia en esas condiciones solo añade cargos al proceso sin cambiar el resultado. Me entregué con la misma economía con que el reloj había enseñado a hacer todo en ese mundo, sin exceso en ninguna dirección, con la eficiencia de quien acepta el resultado que la situación produce sin el drama que ese resultado no necesita para ser lo que es. El proceso legal que siguió tiene la complejidad que tienen los procesos que involucran 12 años de actividad en dos jurisdicciones, con la dimensión técnica específica que la mía tenía. Los fiscales tenían información sobre los túneles, tenían ubicaciones, tenían fotografías de las estructuras después de los descubrimientos que el tiempo y los operativos habían producido. Tenían análisis técnicos forenses que identificaban características de construcción consistentes con un mismo constructor en múltiples proyectos. Lo que no tenían con la completitud que necesitaban era la conexión entre esas características técnicas y una persona específica con nombre y con historia verificable. Esa conexión la construyeron con el tiempo y con los recursos que ese tipo de proceso tiene disponibles, cuando el caso justifica esos recursos, que este caso justificaba porque los túneles que había construido habían aparecido en suficientes procesos previos como evidencia de operaciones de tráfico de un volumen que producía la atención institucional que ese volumen produce. Lo que declaré y lo que no declaré en ese proceso es información que tiene consecuencias activas que no voy a activar aquí. Lo que sí voy a decir es que la estrategia que mis abogados y yo construimos para ese proceso se basaba en la misma lógica que había gobernado los 12 años anteriores. La información tiene más valor cuando quien la tiene controla cuándo y cómo la entrega. Entregué lo que el proceso necesitaba para producir el resultado que era el mejor resultado disponible, dentro de los límites de lo que la situación permitía. Retuve lo que retener era necesario para que el resultado de ese proceso no produjera consecuencias adicionales que excedieran ese resultado. Ese resultado es el que es y está donde está. Y no lo voy a describir en más detalle, porque describir el estado actual de un proceso legal en curso es exactamente el tipo de detalle que no tiene ningún propósito útil para quien escucha esto, y que tiene consecuencias potenciales para mí que la descripción no justifica. Lo que sí existe como resultado de todo lo que describí en estas 5 partes es esto.
47 túneles construidos en 12 años. La mayoría todavía en los registros de procesos en 2 países como evidencia de operaciones, cuyo volumen total no voy a calcular aquí, porque el cálculo no tiene propósito que no sea el morbo, y el morbo no es el punto. El punto es lo que esos 47 túneles costaron en términos que ningún análisis económico sobre la diversificación de clientes puede medir. Costaron 12 años de una vida que podría haber sido completamente diferente. No en el sentido del arrepentimiento limpio que las narrativas de este formato frecuentemente producen en su parte final. Porque ese arrepentimiento limpio no existe en mi caso. Y pretender que existe sería la falsedad más grande de todo lo que he dicho. Costaron 12 años de una vida que podría haber sido diferente, y que no fue diferente, porque en el punto de entrada yo tenía la información que tenía y tomé la decisión que esa información producía. La información que no tenía es la que produce el arrepentimiento retroactivo, y el arrepentimiento retroactivo sobre decisiones tomadas, con información incompleta, es el tipo de ejercicio que no resuelve nada y que consume el espacio que podría usarse para lo que sí resuelve algo. Lo que sí resuelve algo, en la medida en que algo en esta situación es resoluble, es esto. Nombrar con precisión el mecanismo. No el horror individual de los eventos, sino el mecanismo que los produjo, que es el mismo mecanismo en cada historia de este tipo, independientemente de los detalles específicos que la distinguen de las otras. El mecanismo es la brecha entre lo que eres y lo que el sistema disponible para ti en tu contexto específico puede reconocer y recompensar, de manera que no requiera cruzar hacia el otro sistema. Cuando esa brecha es suficientemente grande y el otro sistema es suficientemente visible y suficientemente funcional, en comparación con lo que el sistema formal ofrece la entrada, no es una elección entre opciones iguales. Es la resolución de una presión que el contexto produce y que el otro sistema está perfectamente diseñado para canalizar. Eso no elimina la responsabilidad. La responsabilidad existe y es mía, y la cargo con los 47 túneles y con lo que pasó por ellos. Lo que hace es ubicar la responsabilidad en su contexto real, en vez de en el contexto simplificado, que hace las historias más cómodas para quien las escucha, pero menos verdaderas para quien las vivió. El ingeniero que construía túneles, para quien los necesitara con la lógica del prestador de servicios independiente, existió durante 12 años con la coherencia interna de esa lógica. Lo que no existía con esa misma coherencia era el mundo donde esa lógica podía sostenerse indefinidamente. Ese mundo nunca existió. Y los 47 túneles son la evidencia más concreta disponible de lo que ocurre cuando una lógica técnicamente correcta se aplica a un mundo que opera con reglas que esa lógica no incorpora. Eso es lo que construí en 12 años. No solo túneles. La demostración más cara posible de esa distancia entre la lógica y el mundo donde la lógica se aplica. Los días que siguen son los días que siguen. Con el proceso donde está y con el peso de lo que describí y con la única dirección disponible que es hacia adelante. Porque hacia atrás los túneles siguen ahí, aunque yo ya no esté en ellos, y lo que pasó por ellos ya pasó, y ninguna dirección hacia atrás cambia ninguna de esas dos cosas. Solo hacia adelante. Con el peso exacto de 47, sin uno más.